Ok, bueno, vamos a proyectar aquí un videito de 3 minutos, no nos va a quitar mucho tiempo. Y dice así. 1948, 16. 14 de mayo de 1948, 16 horas en Tel Aviv. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado líder sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia. Así nació el Estado de Israel. Primero, algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes del Holocausto fueron reenviados a Europa. La resistencia judía también aumentó. En 1947, el balón volvió al campo de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las naciones decidieron, tras una tensa votación el 29 de noviembre, dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alegraron. La población árabe local, bueno, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico, la fecha en que se declararía el Estado judío, y la fecha para la que 5 ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el Estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben-Gurión convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharet informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, si no, no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdallah se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a 5 ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben-Gurión logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. 1 de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años. Ok, ese pequeño videito nos deja un pequeño resumen de todo lo que es la historia civil para que el Estado de Israel fuera una nación que se convirtió en un día posterior a la profecía dada para el pueblo de Israel. Bien, pregunta, ¿alguien tiene alguna inquietud hasta el momento, hasta el día de hoy? ¿Alguien se siente insatisfecho hasta el día de hoy con las clases? Ok, bueno, continuamos entonces. Nuestro último tema, el último tema que vamos a tocar es acerca de los macabeos. Los macabeos eran una familia bien interesante, juntos todos eran unos guerreros y pues fueron quienes al final del tiempo pues se encargaron de la reconstrucción o de recuperar la tierra de Israel. Todo empieza con la oleada helenística de Alejandro Magno, quien conquistó unos territorios bastante extensos que comprenden desde Grecia hasta la India. Esto ocurrió en el año 336 al 323 antes de la era común.
el imperio de Alejandro Magno propició de una gran manera o de una forma muy acelerada la difusión del helenismo. Era decir, como la lengua y culturas griegas. Eso era el helenismo. Los matrimonios de los oficiales y los soldados con las mujeres nativas del pueblo de Israel resultaron con una civilización griega y que las culturas pues locales, las culturas del pueblo de Israel, los judíos, se mezclaran los unos con los otros. Prácticamente se rompió el mandamiento de no tomar mujeres de los extranjeros. Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el reino pues bueno, de esta forma quedó como más segmentado, más fragmentado aún el pueblo de Israel. A comienzos del siglo segundo, antes de la era común, nació, o bueno, estaba el rey Antíoco III, quien era de la dinastía griega de los Seleucidas, quienes eran los que gobernaban en Siria. Este Antíoco III conquistó el pueblo de Israel y hasta entonces estuvo bajo el gobierno de los Ptolomeos, quienes eran los reyes helénicos, de Egipto. Tengamos en cuenta el vasto dominio de la tierra o geopolítico que logró alcanzar Alejandro Magno. Un historiador describió que, dado que los judíos no podían evitar el contacto con los vecinos ya helenizados y muchos menos con sus propios hermanos del extranjero, porque acordémonos que habíamos acabado de salir de lo que fue el cautiverio babilónico, el pueblo judío se empezó a absorber en la cultura griega. Es decir, que los judíos empezaron a utilizar nombres griegos, adoptaron las costumbres y el modo de vestir de la cultura helenística en distintos grados, y casi era imperceptible que la asimilación se empezaba a volver un poco más fuerte con el tiempo. Luego, tras esta tragedia de la mezcla, pues vamos a decirlo así, de la mezcla de las costumbres y de las culturas judías y griegas, vino algo que se llamó el cartel del sacerdocio. Bueno, yo sé, ese de lo del cartel del sacerdocio lo llamé así, pues porque el sacerdocio se empezó a convertir en algo corrupto. Entonces, para muchos, entre los judíos más perceptivos a la influencia helénica, se hallaron los sacerdotes, todos aquellos quienes empezaban como a volverse más amigos, como a asimilarse más con la cultura griega, fueron los que fueron elegidos para oficiarlo, para ocupar los puestos de sumos sacerdotes. Para muchos de ellos, aceptar el helenismo les permitía modernizar el judaísmo. Y uno de los que pensaba así era Jasón. Jasón, como lo conocimos, tal vez quienes leyeron en alguna ocasión el libro de los Macabeos, era pues Yahoshua en hebreo, quien era hermano del sumo sacerdote Onías. Durante un viaje a Antioquía, Jasón ofreció a las autoridades griegas un soborno para que lo nombraran a él sumo sacerdote en lugar de Onías. El gobernante de aquella época, Antíoco Epífanes, entre los años 175 hasta el año 164 aproximadamente, aceptó la oferta. Entonces, de esa forma, Jasón se volvió el sumo sacerdote, reemplazando así a Onías. Por eso les digo que era algo como el cartel del sacerdocio. Quien ponía más plata o quien empezaba o quien ofrecía algo a cambio de algo, era quien se convertía en el sumo sacerdote. Ese algo a cambio de algo, específicamente refiriéndonos en este momento al sacerdocio.
Antes de esto, los gobernantes soberanos griegos nunca intervinieron en los asuntos del sumo sacerdocio judío, pero Antíoco Epífanes necesitaba de dónde sacar el dinero para sus campañas militares. Y acordémonos que lo que se movía en el templo era bastante interesante, eran sumas considerables. Además le agradaba contar a él, pues a Antíoco, con un líder judío que promoviera activamente la helenización dentro del pueblo de Israel. Atendió de esa forma un pedido de Jasón, concediendo a Jerusalén la categoría de la ciudad griega polis, o sea que prácticamente Jerusalén se convirtió casi como en una capital para el imperio, para todo lo que fue la oleada helenística de Antíoco Epífanes y de Alejandro Magno. Jasón construyó un gimnasio donde llevaba a los jóvenes judíos, incluso a los jóvenes sacerdotes, a que compitieran en Juegos Olímpicos. Entonces, cada vez que nosotros veamos que los Juegos Olímpicos de tal cosa, los Juegos Olímpicos de tal otra, sabemos que fue una tradición deportiva que pues tiene un trasfondo bastante interesante porque tenía que ver con prácticamente con la vida de quienes eran judíos. Eh, Luego vamos a ver cómo dentro del transcurrir de la historia, la traición luego engendra más traición. Y 3 años más tarde, Menelao, que no era de un linaje sacerdotal, ofreció un soborno más grande por el sacerdocio a, a Antíoco. Y Jasón, pues, al fin huyó. Antíoco, antes de pagar a Menelao, tomó las grandes sumas de la tesorería del templo y Menelao mandó matar a Onías, quien vivía en el exilio para aquella época en Antioquía. Acuérdense que Onías era el sumo sacerdote quien estaba puesto antes de que Jasón estuviera allí. Y esto parece casi de una novela, porque Onías lo denunció, digamos, ante las grandes autoridades religiosas por tomar los tesoros del templo para pagar un soborno. Acuérdense que eso estaba prohibido en la Torá, los pagos de los sobornos con el dinero del templo. Eh, Luego de que esto pasó, cuando se corrió el rumor de que Antíoco había muerto, Jasón volvió a Jerusalén, pero volvió con 1000 hombres para quitarle la vida a Menelao, quien en ese momento era el sumo sacerdote, quien había pagado una suma mucho más alta. Pero resulta que Antíoco no estaba muerto. Y al enterarse de la acción que estaba planeando Jasón, y de los disturbios que los judíos empezaron a causar en desafío a la política helenizadora, Antíoco respondió con una severidad descomunal. Les hago una pregunta. Hasta el momento, ¿todo está claro? Mire que lo que yo les había dicho la vez pasada, estas clases tienen muchísimos nombres y muchísimos datos históricos, pero quiero preguntarle si hasta el momento vamos bien. Sí, señor. Sí, mi hermano Shohan, ¿tú me hablaste? No, que estaba diciendo, saquen una hojita. Por favor. Familia Calderón Méndez. ¿Se me escucha bien? No. Retírate un poquito del micrófono y te escucharemos mejor. Listo, ¿sí me escuchas bien? Ahora sí. Listo. Una pregunta. Dice que cuando en la historia de los Macabeos, cuando se recuperó el templo,
dice que Yehoshua Macabeo ingresó y pues los sacerdotes que hubieron en ese momento no eran levitas. Supuestamente colocó sacerdotes que no eran levitas, no era esa corriente levita, pero cuando dicen que nació Juan el Bautista, el papá venía de una descendencia levita. Entonces queda la confusión si esa descendencia levita desapareció en el momento de los macabeos o aún existía, porque obviamente No, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Apenas estamos como empezando a tocar todo el conflicto cultural que había en este tiempo. ¿Ok? listo. Bueno, entonces luego de que el imperio, o bueno, el vasto terreno, el helénico, perdón, eh, se vio como atentado contra su integridad a causa de lo que planeaba hacer Jasón, este Antíoco Epífanes inmediatamente impone el decreto de que absolutamente nadie debía celebrar el Shabbat. Quien fuera sorprendido guardando el Shabbat, lo iban a matar. Y la circuncisión. Entonces, aquí hay un comentario del estudioso israelí Abba Eban, lo cual resume lo que sucedió. Dice que durante los años 168 y 167, en rápida sucesión, hubo masacres de judíos en el templo. El templo fue saqueado y la práctica de la religión fue proscrita. La circuncisión, al igual que la observancia del Shabbat, se convirtió en ofensas penalizables con la muerte. El insulto mayor llegó en diciembre del año 167, cuando por orden de Antíoco se erigió un altar a Zeus dentro del templo y obligó a los judíos a que sacrificaran cerdos y que consumieran su carne, declarada impura por la ley judía, en honor a los dioses griegos. Durante este periodo, Menelao y otros judíos helenizados continuaron en sus puestos y oficiaron en el templo profanado. Entonces, mira lo que nos resume el comentarista judío, este comentarista historiador. Luego de que se impone la penalización del Shabbat, luego de que se hace todo esto a causa pues de lo que ya se venía planeando en contra de Jasón, de Antíoco. Entonces él como que dice, me le voy a meter con lo más preciado que ellos tienen, y fue allí cuando empezó él a profanar el templo. Muchos judíos dentro de la tierra aceptaron el helenismo. A mí se me lengua la traba con ese concepto. Aceptaron el helenismo como un nuevo grupo. Por esta otra parte, se levantó un nuevo grupo también denominado los Hasidim. Si alguno en alguna ocasión ha escuchado el tema de los hasídicos, pues proviene de esto precisamente. Y prácticamente refiere también a los esenios y los celotes, quienes eran personas que se negaban a ir en contra ir a favor de lo que estaba haciendo todos estos imperios. Los Hasidim, que significa los piadosos, ellos promovían una obediencia más estricta a la ley de Moshe, y el pueblo, pues ya no indignado con los sacerdotes que se habían helenizado, se ponían cada vez más del lado de los Hasidim. Eran mucho más los Hasidim que los que estaban a favor de los helenos. Entonces aquí en este lapso de tiempo inició un periodo durante el cual se martirizó a muchos judíos en todo el país, ya que se obligaba a la población a que adoptaran las costumbres y los sacrificios paganos bajo la pena de muerte. Es decir, que todo aquel
que no cumpliera con los sacrificios que estaban estipulados por el helenismo, los iban a matar. Los libros apócrifos de los macabeos contienen muchos relatos, eso los recomiendo que los lean, son muy buenos. Contienen muchos relatos de hombres, mujeres y niños que prefirieron morir antes de quebrantar lo que el Eterno le había entregado a Moshe. La reacción de los macabeos, que era esta familia, fueron luego, después de las medidas extremas de Antíoco, empujaron a muchos judíos a luchar en contra de su religión. Había una ciudad que se llamaba Modín, que se ubicaba al noreste de Jerusalén, cerca de la ciudad de Lot. Allí se convocó a un sumo sacerdote, llamado de Matatías, al centro del pueblo, ya que él gozaba con el respeto de los pobladores, mas no porque fuera de la casa de Leví. El representante del rey intentó convencerlo para que él participara de un sacrificio pagano y para salvar su vida y dar ejemplo al resto del pueblo. Resulta que a este sumo sacerdote, a este sacerdote, le ofrecieron que comiera carne, mejor dicho, le pusieron carne de cerdo, pero él se negó. Resulta que pues esto es bien curioso porque inclusive los que eran los judíos que habían sido helenizados le propusieron, mire, vamos a hacer una cosa, usted, yo le voy a dar carne de res, pero usted consúmala como si fuera carne de cerdo y tranquilo que nosotros no vamos a decir que esa era carne de res. Resulta que en uno de esos intentos de que Matatías accediera a esto, él se negó rotundamente e indignado, agarró un arma, pues no un arma de fuego, no va a pensar usted que él cogió una 9 milímetros o cogió una pistola, no, cogió una daga y mató a un soldado. En ese momento los soldados griegos se quedaron atónitos porque todos esperaban menos ese tipo de respuestas de un sacerdote. Finalmente lo cogió y lo mató y todos los soldados quedaron como que, hey, si esto hacen este tipo de personas que supuestamente son piadosos, pues no nos imagino. En cuestión de segundos, Matatías también había matado al oficial griego y sus 5 hijos y los habitantes del pueblo dominaron a los soldados griegos antes de que ellos pudieran defenderse. Eran una tribu bastante fuerte, unos guerreros, definitivamente. Matatías añadió el grito de guerra de todo judío, que dice, todo aquel que sienta celo por la Torá, que me siga. Y esto fue con el fin de escapar de las represalias de todo el imperio helenista. Él y sus hijos huyeron a las regiones montañosas para difundir las noticias de sus actos a muchos judíos, incluidos los que eran los Hasidim. Acuérdese que los Hasidim de los que habíamos hablado fueron los que se unieron a ellos. Matatías, entonces, él tenía un hijo que se llamaba Yahudá. Este Yahudá era una cosa bien especial. Perdóname aquí un segundo que el computador se me está estallando. Un momentico. Ya está. Tenía aquí abierto un programa que me estaba consumiendo demasiados recursos. Listo. Entonces les decía que Matatías entonces tenía un hijo que se llamaba Yahudá. Yahudá fue puesto al frente de las operaciones militares debido tal vez a la destreza militar que Yahudá tenía. Lo llamaron Yahudá Macabeo, que Macabeo significa el martillo.
A Matatías y a sus hijos se les llamaron posteriormente también los asmoneos, y esto derivado de del nombre de la ciudad de Hesmón, o de un antepasado con ese nombre también. Esto está en Josué, Yahoshua 15:27. No obstante al papel que protagonizaba Yahudá Macabeo, Yahudá el Macabí, que adquirió durante la rebelión, se comenzó a llamar a toda la familia los Macabeos. Viene algo bien interesante. En el transcurso del primer año de la de la sublevación, mejor dicho, pues o después de que Matatías se rebeló en contra del Imperio Heleno, y sus hijos, entonces ellos comenzaron a formar un pequeño ejército, comandado, como lo dijimos anteriormente, por Yahudá, quien en más de una ocasión las tropas griegas atacaron a grupos de los luchadores de los Hasidim durante el Shabbat. Aunque estos podían haberse defendido, no querían violar el Shabbat, lo que resultó en verdaderas masacres. Con respecto a esto, está escrito en el Talmud, creo que es el Tratado de Yomá, que dice que profanen un Shabbat para que santifiquen muchos Shabbat. Esto quería decir que, dado a la violencia, a las violentas represalias que empezaron a tomar en contra de la familia Macabí, y más específicamente en contra de los Hasidim, que eran llamados los piadosos, se empezó a permitir que todos los que oficiaran servicios de seguridad o las fuerzas militares, por así decirlo, el ejército privado que había puesto a Matatías para que cuidara al pueblo, pudiera defenderse aún en el día de Shabbat. Matatías, a quien el pueblo había empezado a considerar como una autoridad religiosa, dictó que finalmente podían defenderse el día de Shabbat. Todo esto dio un nuevo impulso a la sublevación y aún más fijó una pauta dentro del judaísmo para permitir que los dirigentes judíos empezaran a modificar las reglas de la ley de acuerdo a los cambios circunstanciales. Es importante que tengamos en cuenta los oficios exentos para el día de Shabbat, como por ejemplo la medicina y precisamente los trabajos de seguridad y de fuerzas militares. Tras la muerte de Matatías, quedó Yahudá Macabeo, se convirtió en el caudillo indiscutido de la sublevación, consciente de que ya no tenía posibilidades de vencer al enemigo en la batalla, en campo abierto. Se empezó ahí a planear nuevos métodos de ataque similares a los de las guerrillas de la actualidad. Ellos atacaban las fuerzas de Antíoco en lugares donde no podían recurrir a métodos de defensas acostumbrados, por ejemplo, en callejones oscuros, o cuando los veían de pronto. Veían estos soldados caminando de a poquitos, entonces era cuando aprovechaban y atacaban a las fuerzas de Antíoco. De este modo se logró debilitar tanto la moral como la fe de las personas que estaban allí con ellos, de sus soldados, y esta batalla logró derrotar a muchos ejércitos más numerosos que el suyo. Luego, ante las rivalidades internas de los imperios seleucidas y el poder creciente que adicional también tenía Roma, los gobernantes se empezaron a preocupar menos por hacer cumplir los decretos judíos. Al final, esto fue lo que allanó el camino para que Judas Macabeo, Yahudá Macabí, avanzara hasta las puertas de Jerusalén. Y aquí viene el gran desenlace de la historia. El 25 de Kislev hasta el 2 o 3 de Tebet, más o menos, que es el 25,
que es el mes de diciembre, perdón, del año 165 antes de la era común, Yahudá y sus soldados tomaron el templo de Jerusalén, lo purificaron los utensilios y lo dedicaron nuevamente 3 años después de que había sido profanado con sacrificios a deidades. Los judíos conmemoraron este proceso, este suceso como Hanukkah. De aquí es de donde viene Hanukkah. Y esto significa pues la fiesta de la dedicación. ¿Qué era lo que pasaba allí? Cuando ellos llegaron allí al templo, pues resulta que estaba la menorá, pero para la menorá había aceite solamente para un día. Y hacer aceite se demoraban 8 días. O sea que con el aceite de un día tenían que lograr hacer que la menorá estuviese encendida durante 7 días. Ese es el milagro de Hanukkah. Por eso se llaman las fiestas de las luces, la fiesta de las luminarias. Por eso dura 8 días. Porque la luz de la menorá duró encendido todo ese tiempo con el aceite de un solo día. Entonces, familia, resultados de la operación. Recuperaron el templo y el pueblo hebreo vivió feliz para siempre. Pero la historia no termina aquí. Ellos se apoderaron, la familia Macabeo, se apoderó de los servicios levíticos, cosa que no les correspondía. Y esto responde la pregunta del hermano de la familia Calderón. El servicio levítico no le correspondía a la familia Macabeo. Luego de que ellos recuperaron el templo, inmediatamente aparecieron los que de verdad debían oficiar en el templo, quienes eran los de la casa de Judá, descendiente de ellos, Johanán el Inmersor. Aparecieron a ellos y les dijeron, ok, han recuperado el templo, entonces permítanos ahora que nosotros empecemos a oficiar sacrificio al Eterno. Resulta que esto no le gustó para nada a los macabeos y decidieron tomar ellos el sacerdocio, dado a que ellos decían, nosotros fuimos los que los recuperamos. Los levitas, quienes no estuvieron muy contentos de esto, se fueron para las cuevas del Qumran, para las regiones montañosas. Allí se estableció la corriente cultural llamada los esenios. Los esenios fueron quienes se establecieron en las montañas y de allí es de donde proviene Johanán el Inmersor. Es decir, que para la época de Yeshua, quienes debían oficiar en el templo como sumo sacerdote, era Johanán el Inmersor, quien era descendiente de Zacarías el sacerdote. Baruch Hashem. Familia, con esto concluimos la clase de historia, el módulo de historia de MC Shalom Bogotá. Creo que muchos se rindieron. Sí, entiendo, esta tarde, Baruch Hashem, voy a detener la grabación en este momento.